Muy buenos días. Hoy vamos a dar inicio a las clases en el sistema virtual de Classroom Google, la cual ha sido creada por mi persona, el doctor Ángel Granado, intensivista internista del Hospital Universitario Ruiz Páez y de la Unidad de Cuidados Intensivos y profesor de la Escuela de Medicina de la UDO, doctor Francisco Battistini Casalta. La finalidad de esta clase es, a través de 5 clases semanales, una semanal, o sea, van a ser 5 semanas de clase, abordaremos los diferentes tópicos de el COVID y en el contexto de la pandemia y la afectación de las mujeres embarazadas o el aspecto materno-infantil de la pandemia. La primera clase son conceptos generales que iniciamos hoy sobre coronavirus y COVID, definición del SARS-CoV-2, aspectos epidemiológicos, definición de casos, contactos y diagnóstico de la infección. Esto tendrá una evaluación que será enviada a través del salón el 29 de diciembre con un valor del 20% sobre 20 puntos del curso en total. Fecha tope de entrega el 3 de enero del 2021. La segunda clase será concurso evolutivo del COVID-19, clasificación según la gravedad de la enfermedad, signos de alarma y criterios de hospitalización y criterios NICE-WIS-2 para ingreso a sala COVID y a UCI. Esa clase será, la segunda clase sería el lunes 4 de enero 2021, con una evaluación el 8 de enero del 2021 de 20 puntos de 20% de ponderación, fecha tope el 10 de enero de entrega de ese trabajo. Tercera clase sería COVID y embarazo y la lactancia, algoritmo de atención de la embarazada, prevención de la infección por COVID-19 en embarazada. Fecha de la clase el 11 de enero 2021, con una evaluación el día 15 de enero. Valor 20%, fecha tope de entrega 15 de enero. La cuarta clase es el día 22 de enero, oxigenoterapia de bajo y alto flujo, ventilación prona, ventilación invasiva y criterios de Berlín 2012 para la atención del paciente con distrés respiratorio. Fecha de la evaluación el 22 de enero y el fecha tope de entrega el 24. Y la última clase es el día 25 de enero con del tratamiento general no farmacológico y los tratamientos específicos. Daremos las evidencias de los tratamientos que tienen valor de recomendación por estudios clínicos controlados y comentaremos finalmente las vacunas que están a disposición en fase 3 en este momento. Su evaluación sería el 28 de enero. Con eso terminaríamos todo el curso de esta actividad. Les informo que a través de la interacción de WhatsApp y de email podemos interactuar ustedes conmigo. Yo tendré a disposición de atenderlos a través de esta plataforma de 6 de la tarde a 8 de la noche para cualquier consulta sobre los temas que vamos desarrollando. A través de la interacción no se permitirá el posteo de chistes, memes, cadenas de oración, propaganda política, ningún otro material que no se esté relacionado con la enseñanza virtual de la atención materno-infantil en el contexto de la pandemia COVID. Es importante que la clase será dada offline, es decir, no van a tener que estar a una hora determinada para entrar a la clase. La clase es libre, abierta cuando yo les mande el código para entrar en la clase, y podrán entrar las 24 horas del día, toda la semana, para que preparen su tema y la evaluación.
no es online, o sea, no tienen que estar una hora dispuestas para entrar a la clase es libre. Ustedes podrán acceder a la hora que quieran. Tienen allí material de apoyo bibliográfico que les cuelgo, le cuelgo en el salón y ustedes podrán revisarlo. Lo que se necesita es un internet para poder acceder a Google Classroom y tener un email de tipo Google, de tipo email Gmail, porque no acepta otro tipo tienen que abrir un correo Gmail. Es importante que tendrán un valor sumativo de las 5 clases con un 100%, 20 cada una. Para aprobar este curso y entregarle credencial deberían haber aprobado el 75% de la nota acumulada de las 5 tareas asignadas. Las clases tienen están abiertas todo el día y ustedes accederán a él a través del código de mi salón de clase. Las tareas tienen un tiempo de entrega. Si no lo entregan en el tiempo que está planteado, se les disminuye un 10% por cada día de no retardo de la entrega. Y a través de este curso esperamos brindarle la oportunidad de la medicina telemática, a través del cual logremos el aprendizaje más efectivo para atender a nuestros pacientes COVID. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy damos inicio a las clases de COVID y embarazo con la finalidad de que vayan teniendo información para el tratamiento de esta grave virosis que afecta a todo el mundo como parte de la pandemia de 2020. Los conceptos de la primera clase son los aspectos generales de los coronavirus, qué es COVID-19 y qué es SARS-CoV-2. Cómo se define esta virosis, aspectos epidemiológicos más relevantes, cómo se define un caso de COVID y cómo se denomina contacto cercano. Finalmente, cómo hacemos el diagnóstico en base a la clínica y los exámenes de prueba rápida y prueba de molecular a través del hisopado nasal. En relación al COVID-19, se describe por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Es un beta coronavirus, una zoonosis que circula normalmente entre los murciélagos. Se transmite de persona a persona a través de las pequeñas gotas de saliva que se emiten al hablar, estornudar y toser o al respirar. Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, menos de 1 metro, pero también se puede difundir al tocar una superficie contaminada y luego llevar las manos a la boca, nariz o los ojos. Transmisión denominada por fomites. El periodo de incubación normalmente está dentro de 5 a 7 días, pero puede variar de 2 días hasta 14 días. El número reproductivo básico es que cada persona infectada puede infectar a 3 o 4 personas. Y la letalidad está descrita entre un 3 a un 5%. El coronavirus ya es el séptimo virus de esta familia. Ya tenemos en el mundo de hace años circulando coronavirus del catarro común. En el 2002 apareció el SARS-CoV, provocando la neumonía en los países asiáticos, y en el 2012 apareció el MERS-CoV, que es produciendo enfermedades graves pulmonares en los pacientes de Arabia Saudita, donde el camello es el reservorio. A partir de 2019 aparece en Wuhan, en un mercado de mayorista de la provincia de Hubei,
una nueva enfermedad pulmonar grave con afectación insuficiencia respiratoria que requería el ingreso a cuidados intensivos. Ese nuevo coronavirus es el denominado por la OMS COVID-19, en vista que apareció en el 2019. Consiste en un virus, beta coronavirus, que tiene varias estructuras, proteínas capsulares, como es la proteína spike o de la espiga, que es fundamental para el ingreso del virus en nuestro cuerpo, la proteína M de membrana, la proteína N de nucleocápside y la proteína de envoltura, lo cual le da una característica muy particular a este coronavirus y que sirve para preparar las vacunas para luchar en contra de esta infección. En relación a la pandemia del COVID-19, este nuevo coronavirus provoca actualmente una pandemia global y ya ha infectado más de 77,5 millones de personas, mientras que la cifra global de decesos supera ya el 1,7 millones. El país más afectado, epicentro de la pandemia, es Estados Unidos, dada la actuación irresponsable del presidente Trump de no aceptar las medidas indicadas por la OMS. Existen más de 18 millones de contagios norteamericanos y ya van por 320,000 muertos en Estados Unidos. Sigue la India, país muy pobre, que supera los 10 millones de casos y cerca de 150,000 muertes. En tercer lugar está Brasil, nuestro vecino cercano, donde hay más de 7,2 millones de casos de COVID y acumula casi 200,000 muertos. Por detrás se encuentra Rusia con 2,8 millones, Francia con 2,5 millones, Reino Unido y Turquía, que ya rebasan los 2 millones, mientras que Italia, España están cercanos de 1,9 millones de casos, con una inusitada mortalidad porque se detectó una mutación de este COVID de la espiga spike que lo hace mucho más letal en el caso de España y de Italia actualmente. En Europa se supera también el millón de casos, está Alemania, Polonia, Ucrania. En el resto del mundo también se acerca al millón de casos Argentina, Colombia, México e Irán. Para definir un caso sospechoso de COVID-19, la persona debe cumplir criterios clínicos y epidemiológicos. En primer lugar, la persona cumple criterios clínicos, es el inicio de fiebre aguda, alta, tos, odinofagia o un inicio agudo de cualquiera de los 3 o más síntomas siguientes: fiebre, tos, debilidad general, fatiga, cefalea, mialgia, odinofagia, coriza o catarro, disnea, anorexia, náusea, vómito, diarrea o alteración del estado mental. En segundo lugar están los criterios epidemiológicos, que debe la persona residir o trabajar en un área de alto riesgo de transmisión del virus dentro de los 14 días antes del inicio de los síntomas, por ejemplo, que vive en residencias de ancianos o haya hecho alguna actividad de campamento donde había una persona infectada por COVID, o residir o viajar a un área de transmisión comunitaria, que en este caso en Venezuela todos los estados tienen transmisión comunitaria en los 14 días previos al inicio de los síntomas, o trabajar en los centros hospitalarios de salud, de cualquier clínica donde se estén recibiendo pacientes con COVID-19. Otro criterio para denominar un caso sospechoso de COVID es cualquier paciente que presenta una enfermedad respiratoria grave con infección severa, con fiebre alta, más de 38, tos persistente, inicio dentro de los últimos 10 días y que requiere hospitalización por hipoxemia importante, menor de 90 de saturación de hemoglobina a nivel del
pulso oxímetro y que requiere oxígeno para mantenerse esa oxigenación. ¿Cuándo denominamos caso probable por COVID? Todo paciente que cumple los criterios clínicos y epidemiológicos anteriores y es un contacto de un caso probable confirmado o está vinculado epidemiológicamente con un conglomerado de casos que han ocurrido en su comunidad y que se está en espera de la confirmación del resultado de PCR. Un caso sospechoso descrito anteriormente con imágenes de radiografía de tórax que muestran cambios radiológicos sugestivos de COVID. Estos cambios sugestivos de COVID son neumonía basal bilateral en ambas bases pulmonares y que muestran tendencia a la consolidación. O tengan una tomografía computada de tórax con múltiples opacidades de vidrio esmerilado o empedrado loco o hipertrofia de los centros alveolares, o que tengan una ecografía pulmonar con líneas pleurales engrosadas, líneas V multifocales en estallido de cohete confluente y un patrón de consolidación con osciloncrograma aéreo. También puede ser una persona que inició recientemente anosmia, pérdida del olfato, o ageusia, pérdida del gusto, en ausencia de cualquier otra causa identificable, es decir, que no tenga un cuadro de rinitis alérgica o que tenga inhalación de algún tóxico que le provocó la inflamación de la pituitaria olfativa. Y una persona que haya muerto en forma inexplicable o con un cuadro respiratorio abrupto, agudo, de falla respiratoria y que haya estado en contacto con una persona que haya tenido COVID con diagnóstico por PCR o serológico. En relación a qué se denomina un caso confirmado de COVID-19, es toda persona que tenga un resultado de PCR molecular positivo para COVID-19, independientemente que haya tenido síntomas o signos clínicos, o que tenga una prueba rápida positiva IgM-IgG para COVID-19. Un contacto se denomina una persona que ha estado experimentando o ha estado cerca de personas con casos confirmados de COVID o sospechosos de COVID durante 2 días anteriores y dentro de los 14 días posteriores a la aparición de síntomas del caso probable o confirmado. El contacto cercano se denomina cara a cara con un caso probable confirmado dentro de 1 metro de distancia, por lo menos durante 15 minutos de estar en frente de la persona sospechosa o confirmada de COVID. El contacto físico directo con un caso probable o confirmado también se considera, o sea, besar a una persona que tiene COVID es un caso de contacto directo. Atención directa de un paciente COVID sin las medidas de protección se considera también un contacto cercano. No, todos los casos asintomáticos confirmados, el periodo de contacto se mide desde 2 días antes hasta 14 días después de la fecha en la que se tomó la muestra que dio lugar a la confirmación. O sea que una persona que no tenga síntomas, pero se le tomó una muestra de PCR, ese es el tiempo que se considera para tenerlo en cuenta desde el punto de vista epidemiológico. En relación a las formas de contacto para posible infección de COVID, toda persona que esté a menos de 1 metro de otra sospechosa que estornude, tose, grite, cante o hable, se considera que está en riesgo aumentado para infectarse por COVID. Recuérdense que las gotas de flúgel o de saliva, la mayoría se depositan al metro, pero hay un porcentaje que puede alcanzar hasta los 2 metros la saliva. De manera que una distancia segura para uno no ser infectado por gotas de saliva es 2 metros de distancia.
Ahora hay una forma de contagio del COVID que es aerosol. Ese aerosol en realidad va más allá de 2 metros. Es decir, ¿y cuándo ocurre esto? Cuando estamos en espacio cerrado, más de 5 personas en un ámbito cerrado y que la persona estamos por un tiempo prolongado, es decir, está en reuniones familiares, reuniones en discotecas, reuniones en salones de baile o en transporte público, que estamos encerrados en esa área. Eso podemos ser contaminados por aerosoles, porque los aerosoles allí sí viajan y permanecen en el ambiente por mucho más tiempo. De manera pues que las formas de contagiarse con COVID son la vía aérea, la vía de aerosol, la vía de gotas de saliva o contacto directo, tocar el sitio donde una persona tosió y uno toca la mano y se lleva la mano a la boca. Esas son las formas de contagio. En relación a la clínica de la infección por el COVID-19 generalmente va a aparecer 2 a 5 días después de uno contaminarse, pero hemos tenido casos en promedio 14 días y en terapia intensiva puede durar hasta 21 días la capacidad de infectar a otra persona, siendo los síntomas y signos predominantes la fiebre, el dolor de garganta, la tos y la astenia y debilidad. Sin embargo, pueden existir muchas formas clínicas, como es la forma catarral rinorreica, donde está la pérdida del olfato y el gusto. Puede haber mareo, mialgia, artralgia, dolor torácico, disnea, que es un signo ominoso, que hay que buscar ayuda inmediatamente, que usted tenga disnea o cianosis, o que tenga dificultad para respirar con coloración azulada de los dedos y de los labios, escalofrío, dolor de garganta, cefalea intensa, diarrea, vómito, dolor abdominal y conjuntivitis. Todos esos son síntomas que pueden ocurrir en el contexto del COVID. En relación a las formas clínicas del COVID-19, recuérdense que hay pacientes que son factores de riesgo para desarrollar enfermedades graves, como son los masculinos mayores de 65 años, personas hipertensas, sobre todo si están mal controladas, diabéticos mal controlados, o sobrepeso y obesos, y pacientes que tienen asma bronquial, EBOT, asociado al consumo del cigarrillo. Son todos factores de riesgo de presentar formas graves de manifestaciones de daño pulmonar severo, como es el distrés respiratorio, enfermedades cardíacas que llevan a infarto agudo del miocardio, arritmia cardíaca y muerte súbita. Igual que la falla renal, que es un marcador de mal pronóstico cuando ocurre en el contexto COVID. Igual que la hipoxemia, la encefalopatía hipóxica, que puede conducir a trombosis, ACV isquémico y hemorragia cerebral. En relación a la toma de la muestra para PCR molecular para diagnosticar la presencia del virus en las vías respiratorias altas, en la rinofaringe o en la faringofaringe, consiste en utilizar un kit especial con una torunda que introducimos por la narina hacia la faringe posterior, la nasofaringe, hacemos rotación en una fosa nasal, después extraemos el hisopo y hacemos en otra fosa nasal, luego inmediatamente teniendo todas las medidas de protección. Acuérdense que el paciente puede toser, si usted no está protegido se va a contaminar si tiene COVID. Usted introduce el hisopo en un tubo estéril, lo cierra rápidamente y todo el equipo de protección eso lo desecha en los dispensarios para muestras biológicas peligrosas. En relación a la oportunidad para la toma de la prueba diagnóstica, recuérdense que la prueba de PCR para detectar el RNA viral es útil solo en los primeros 10 días.
ya que en la medida que pasan los días, el sistema inmunológico se encarga de contrarrestar la presencia del virus y podemos tener PCR falsas negativas. De manera pues que este es los primeros 10 días donde se toma la PCR molecular. En los primeros 7 días se puede hacer la nueva detención de antígenos a través de un sistema diagnóstico para detectar antígenos virales. Es todavía mucho más corto el tiempo para diagnosticar COVID por los antígenos del virus. Para la detección de anticuerpos tenemos que esperar después de 10 días. El diagnóstico por serología para determinar los anticuerpos tiene que hacerse después de 10 días. Los primeros 10 días la respuesta inmunológica todavía no ha fabricado anticuerpos, por lo tanto usted puede tener COVID en la enfermedad y la prueba rápida de anticuerpos le va a salir negativa, un falso negativo. De manera que es importante que los médicos sepamos los tiempos para tomar cada una de estas muestras diagnósticas. En resumen, el diagnóstico del COVID se hace a través de la prueba molecular para determinar el RNA viral en tiempo real, prueba de RT, reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, la prueba de antígeno a través de demostrar en los exudados nasales o de la garganta, incluso de la saliva, la presencia de algunos antígenos del virus, de la cápside viral, de la proteína Spike o de la proteína de la envoltura, etc. Y a través de anticuerpos o la respuesta serológica. Recuerden entonces que siempre es necesario para estar consciente de que la enfermedad, el paciente ha tenido la enfermedad, esperar 10 días para empezar a ver la respuesta de anticuerpos inmunoglobulina M y a los 21 días la IgG. Cuando el paciente ya tiene más de 21 días, generalmente solo permanece la inmunoglobulina G positiva en el paciente. Indica que el paciente ya controló la infección y queda la inmunidad, inmunoglobulidad serológica en este paciente. En relación al diagnóstico radiológico, recuérdese que la sensibilidad de la radiografía en los primeros días de la afectación pulmonar solo tiene 50% de sensibilidad. La radiografía. Tenemos que esperar entonces que avance el proceso a nivel pulmonar para empezar a ver las lesiones radiológicamente en el pulmón. No así con la tomografía, la cual tiene una alta sensibilidad. En los primeros días de afectación pulmonar aparece la imagen característica de vidrio esmerilado en las bases pulmonares bilaterales de los pulmones y que le permiten hacer diagnóstico precoz en los casos de afectación pulmonar. Y la imagen ecográfica del COVID en el pulmón desaparecen las líneas A, que son las líneas de reflexión, reverberación de la pleura, y aparecen las líneas B en imágenes de cometa, 3 o 5 imágenes de cometa que indican que hay edema intersticial, o aparece los signos de consolidación en el eco, o la aparición de un espacio anecoico pleural que indica derrame pleural. De manera que a través de esos métodos radiológico, tomográfico y ecográfico podemos dar diagnóstico de la afectación pulmonar del COVID.